Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Paula Andrea Beltrán Montalegre, inscrita al programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy, desde el curso Derecho Constitucional Colombiano, vamos a abordar las acciones populares y de grupo establecidas de la Constitución Política de Colombia de 1991, dirigido al tutor Tirson. Bueno, vamos a hablar acerca de las acciones populares. Dentro de esto podríamos decir que las acciones populares son mecanismos judiciales que permiten a cualquier ciudadano defender colectivamente los derechos e intereses relacionados con el patrimonio público, el espacio, la seguridad y la salubridad de las políticas, entre otros. Como aspecto procesal, podríamos decir que se presenten estas acciones populares se presentan ante una jurisdicción de lo contencioso administrativo y no requieren de un interés directo por parte del demandante. Adicional a ello, podríamos decir que cualquier ciudadano podría ejercerlo de manera individual y colectiva, así como personas jurídicas sin ánimo de lucro que estén destinadas a la protección de los derechos e intereses relacionados. Un ejemplo de esta acción popular sería una acción popular para poder proteger un parque público de la construcción ilegal, por ejemplo, de un edificio. De esta manera podríamos ejercer una acción popular. Ahora bien, las acciones de grupo. Podríamos tener como definición que las acciones de grupo nos permiten entre un grupo de personas con intereses comunes afectados por una misma situación pueden actuar colectivamente en defensa de los derechos. Por ejemplo, ¿qué aspecto procesal tenemos en este caso? Es decir, que se presenten ante una jurisdicción ordinaria y requieren de la representación, en este caso de un abogado. Adicional a ello, quienes pueden ejercerla son grupos de personas afectadas por una misma situación. Adicional a ello, pueden representarlas por un apoderado en común. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debe tener una representación de un abogado. Un ejemplo de ello es una acción de grupo colectivo, por ejemplo, afectados por un producto defectuoso, por una situación en general que afecte a todos los integrantes de cierto grupo. Estas acciones en grupo es un mecanismo muy interesante, ya que se puede ejercer de una manera muy coherente. Dentro de estas, una de las más interesantes es la acción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la definición de esta acción de cumplimiento podríamos decir que son todas aquellas que tienen como objetivo hacer efectivo un objetivo que hace efectivo un derecho o una norma legal o constitucional. Cuando la autoridad correspondiente se niega o hay una omisión de cumplirlo, es donde entra la acción de cumplimiento. Dentro del aspecto procesal, podríamos decir que se representa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no requiere de un abogado. ¿Quiénes podrían ejercer esta acción de cumplimiento? Podría ejercerla cualquier ciudadano, cualquier entidad pública que se vea afectado o vea afectado su derecho en la omisión de una autoridad. Por ejemplo, un ejemplo donde podríamos aplicar esta acción de cumplimiento es, por ejemplo, una acción de cumplimiento para obligar a una entidad gubernamental a realizar una obra pública necesaria. En estos casos podríamos aplicar una acción de cumplimiento. La acción de reparación directa. Dentro de esta acción de reparación directa tenemos la definición de estas acciones de reparación directa como mecanismos judiciales mediante los cuales se busca obtener la reparación de los daños causados por la acción u omisión de la administración pública. En aspectos procesales, se representan ante una jurisdicción de lo contencioso administrativo y requieren de la representación directa de un abogado. ¿Quiénes podrían ejercer este tipo de acciones de reparación directa? Cualquier persona que haya sufrido un daño causado por la administración pública. Un ejemplo de esta acción sería la reparación directa, por ejemplo, causados por un accidente de tránsito por un vehículo del Estado. Este sería, digamos, una acción de reparación directa en la cual se podría poner. Otro ejemplo sería el tema del conflicto armado, de igual manera.
Ahora bien, no podríamos olvidar la acción de nulidad y el restablecimiento del derecho. Dentro de estas podríamos decir que la acción de nulidad y el restablecimiento del derecho son mecanismos judiciales que permiten impugnar los actos administrativos que afecten los derechos individuales e intereses legítimos que afecten directamente a una persona en general, el restablecimiento del derecho afectado. ¿Qué actos procesales tenemos para estas acciones de nulidad? Se representan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y requieren de la representación directa de un abogado. ¿Quiénes podrían ejercerlas? Cualquier persona que esté afectada por un acto administrativo ilegal o injusto. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por ejemplo, de una multa de tráfico injusta puesta. Adicional a ello, podríamos tener entonces como conclusiones que estas acciones populares y de grupo establecidas en la Constitución de 1991 para Colombia es un avance muy amplio, ya que antes no se contaban con estos mecanismos permitiendo al ciudadano, a la persona que no tiene directamente un conocimiento o que no tiene un respaldo, poder tener o hacer la protección o garantizar estos derechos individuales colectivos de los ciudadanos. Estos mecanismos judiciales permiten a cualquier persona individualmente o en grupo poder defender sus intereses relacionados, por ejemplo, el patrimonio público, el medio ambiente, la salud, la seguridad, entre otros aspectos fundamentales para el bienestar de la sociedad. Además, estas herramientas legales contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, al empoderar a los ciudadanos para que actúen en pro de sus derechos e incluso tener frente a una acción de las omisiones por parte de las autoridades públicas. Yo podría destacar dentro de este ejercicio que esto no solamente busca reparar los daños individuales, sino prevenir situaciones futuras que puedan afectar a un amplio círculo de personas o a un ciudadano en específico. Muchísimas gracias.